Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el episodio anterior explicamos el contexto en que se desarrolla la comunidad judía en el Imperio Otomano. Hoy entraremos de lleno en nuestro tema, los judíos en el Imperio Otomano. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Como ustedes saben, mis capítulos no son muy largos, por lo tanto, siempre queda alguna cosa en el tintero para explicar. Por lo tanto, lo que les pido es lo siguiente: además de inscribirse, darle un like, convidar con amigos, también comentar alguna cosa. Así sé un poco más que lo que ustedes piensan. Desde los primeros tiempos del Imperio Otomano siempre hubo una significativa presencia judía en su territorio. En su mayoría eran los llamados romañotes, judíos de habla griega que habían vivido en el Imperio Bizantino. La comunidad judía romañote es una comunidad de judíos griegos que, a diferencia de los judíos sefaraditas, asentados en la península balcánica tras la expulsión de España en 1492, lo hicieron justamente en tiempos de la diáspora judía tras la destrucción del primer templo a manos del Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Es decir, la comunidad judía de la que conocemos hoy como Grecia está básicamente formada por dos ramas: sefaradí, venida de Sefarad, España, vía Italia, para refugiarse del antisemitismo cristiano en el Imperio Otomano, y por otro lado los romañotes, mucho más antigua, que es del siglo I, como les dije. En 1453, cuando Efayat Mehmed II toma la ciudad de Constantinopla, que convierte en Estambul, toma a los judíos de los Balcanes y de Anatolia occidental para repoblar las ciudades. Esto se llama Surgum, y aquí vemos cómo las poblaciones se mezclan. Es una migración forzada. En ese momento se crearon sinagogas y congregaciones uniendo a las personas de las mismas aldeas. Este es el caso, por ejemplo, de la sinagoga Arida, aún existente hoy en el territorio estambulí, de Balat, fundada por los judíos llevados de Orit, en Macedonia. A lo largo del tiempo, grupos judíos askenazí también entraron refugio en los otomanos. Fue el caso de muchos de los judíos expulsados de Hungría en 1376, en Francia en 1394 y de Baviera en el siglo XVII. Los descendientes de estos askenazim son los que van a sufrir los pogroms en el siglo XIX en tierras rusas. Es importante también recordar la importante presencia de judíos de habla y cultura árabe en la periferia árabe del imperio, tomada en gran medida por el sultán Selim I a principios del siglo XVI. Los judíos y los sultanes otomanos construyeron un intercambio de beneficios. Mientras que los judíos encontraban en el techo otomano un refugio seguro, los sultanes sacaron provechos de los judíos para darle al imperio un auténtico impulso. En el año 1517, el sultán Selim I logró anexar al imperio la región de Siria, Egipto y Palestina. El avance militar del Imperio Otomano era imparable, y en cada porción de tierra adquirida los otomanos se encontraban con antiguas comunidades judías. Se trataba de familias que llevaban una vida sencilla y que ya estaban bastante acostumbrados a ser siempre minorías. La ciudad de Sefat
en la región de Palestina, era la más mística de las comunidades judías. Sus habitantes, orgullosos de habitar en el mismo lugar donde había compilado el Shulchan Aruch, tal como la pequeña comunidad de Jerusalén y como los arraigados judíos de Hebrón. El Shulchan Aruch era una recopilación de leyes y preceptos elaborados por Joseph Caro. Este personaje nació en Toledo en 1488. Con el decreto de expulsión, la familia se traslada a Portugal y de ahí para Constantinopla. Después de varios años, Joseph Caro y varias migraciones, él va a radicarse en Safed en 1536 y ahí escribe su libro. En ese momento es interesante explicar qué es el Estatuto de Dimins, porque eso permitió que las comunidades judías vivieran relativamente tranquilas en el Imperio Otomano. Debemos resaltar que el imperio, siendo tan extenso en su territorio y tan prolongado en su existencia, hubo diferentes momentos de más o menos estabilidad para los judíos. Es decir, no se puede generalizar. Y aquí vamos a explicar algunos conceptos. Los otomanos aceptaron a las minorías cristianas y judías como dimins, que en árabe significa pacto, y con esto quedaron comprometidos a respaldarlos, pues si bien no reconocían a Mahoma como profeta, aceptaban que existía un Dios único, y eso era lo que más importaba en la sagrada creencia. Las minorías tenían que pagar un impuesto que era la yacida. Vivían en determinados barrios. En algunos momentos tenían que usar una vestimenta determinada o algún distintivo que los identificara. Es decir, eran tranquilos, pero no tanto. En el Imperio Otomano existía el principio de Millet, comunidad religiosa, y esto otorgó a las minorías religiosas, incluyendo a los judíos, un alto grado de autonomía en asuntos internos. Los judíos podían practicar su religión, tener sus propias escuelas y tribunales. La población judía va a aumentar significativamente a partir de la expulsión de España, cuando emigran para el Imperio Otomano y este los acepta bajo las condiciones que explicamos. La pregunta es, ¿por qué los judíos se integran bien en el Imperio Otomano? Existen algunas razones. La primera fue un acuerdo tácito, como acabé de decir, entre las dos comunidades, los sultanes otomanos, como por ejemplo II, se dieron cuenta de que la llegada de estos refugiados era una oportunidad de fortalecer la economía. Y para los judíos, el Imperio Otomano representaba un lugar seguro para practicar su religión y desarrollar sus actividades comerciales. Existe una leyenda que el sultán Bayezid II dijo en una ocasión que el rey Fernando de Aragón no era un rey pensante, pues expulsó a los judíos empobreciendo su reino, y ahora era su imperio otomano el que se veía beneficiado. La segunda razón de su integración es su integración a la diversidad. Los judíos sefaradíes, originarios de España, se integraron con las comunidades judías ya existentes y aportaron una rica diversidad cultural y económica al imperio. Se establecieron en ciudades como Estambul, Salónica, Esmirna y Jerusalén, donde crearon importantes centros comerciales y culturales. No hay que olvidar que ellos ya habían vivido en España en este mismo contexto, junto con los árabes. Por otro lado, los judíos desempeñaron un papel importante en la economía otomana, que ese era el objetivo, especialmente en el comercio y la banca. Muchos judíos también ocuparon altos cargos en la administración otomana. Bueno, muchas gracias por asistir al programa. Como ya les dije antes, den un like, suscríbanse, compártanlo con los amigos y coméntenlo. Muchas gracias.